Formación de una nueva vida. Que un embarazo sea bienvenido o no deseado, que se haya producido por medios naturales o extraordinarios, que los padres estén o no casados o sea adoptado, son cuestiones del microsistema. Que valore un sexo por encima del otro y el apoyo que brinden a las familias son cuestiones del macrosistema. Todo esto puede llegar a influir en el desarrollo del niño. ¿Cómo ocurre la fertilización? La fertilización o concepción es el proceso por el cual se combina el espermatozoide y el óvulo, los gametos, es decir, las células sexuales masculinas y femeninas, y forman a una sola célula llamada cigoto. Y esta a continuación se divide una y otra vez hasta producir todas las células que forman a un bebé. Causas de los partos múltiples. Los nacimientos múltiples ocurren de dos maneras. Encontramos a los bebés que son gemelos disigóticos y los que son gemelos monocigóticos. Los gemelos disigóticos, también llamados gemelos fraternos, ocurre cuando dos óvulos son fertilizados, cada uno por un espermatozoide diferente. Los gemelos monocigóticos es cuando un único óvulo fertilizado se divide en dos. Factores. Encontramos dos factores relacionados con el aumento de nacimientos múltiples. El primero es la tendencia a retrasar la procreación y el segundo es que se emplean más medicamentos para la fertilidad. Un dato importante es que al parecer una mujer debe heredar de su madre la tendencia de embarazos gemelares. Mecanismos hereditarios, como su nombre lo indica, heredados por padres. Observamos la imagen de la unión del óvulo y el espermatozoide para así crear un bebé con su composición genética. El código genético, estructura de las células y base de la herencia, compuesta por cromosomas. Como observamos, son hebras de ADN formadas por genes. Genoma humano. Observamos que es una secuencia completa de genes del cuerpo humano. Observamos en el video una revelación de dos cromosomas sexuales que determina el sexo. Visualizamos que Y contiene el gen masculino, el espermatozoide, y también tiene un cromosoma X. Y X es un cromosoma o óvulo. X y Y forman una genética macho y las dos X forman una genética hembra. Patrones de transmisión genética. En el video observamos que un rasgo se da por medio de genes. Homocigoto contiene alelos idénticos dominantes, por ende el individuo también. Heterocigoto consiste en alelos diferentes tanto del padre y de la madre que pueden variar en el individuo. La herencia dominante son alelos dominantes del padre y madre diferentes, y el individuo solo hereda uno. Y la recesiva consiste en que el padre y madre tienen alelos de gen iguales para que ambos genes se representen en el rasgo del individuo. Epigénesis, estudio de los genes del padre y la madre. ¿En qué influye? Influye en varios factores, en cómo llevamos nuestras vidas en el ámbito ambiental, es decir, en la actividad física. De igual manera se obtienen cambios que pueden ocurrir durante toda la vida, como reacción de factores ambientales, por el estrés excesivo, el tabaquismo o también por la actividad física. Anomalías genéticas y cromosomas. Los bebés nacidos con defectos congénitos graves corren más riesgo de morir al nacer. Poco después o durante la infancia o la niñez, la mayoría de los trastornos de nacimiento son raros, pues afectan aproximadamente a 3% de los nacimientos vivos. Ahora, los defectos más frecuentes son labio leporino y paladar hendido, seguido del síndrome de Down. Otras malformaciones graves se relacionan con los ojos, rostro, boca, el sistema circulatorio, el músculo esquelético o el aparato digestivo. Recordemos que no todas las malformaciones genéticas son evidentes al nacer. En estos defectos vemos cómo opera la transmisión de genes dominantes y recesivos. También la variante de la herencia ligada al sexo. Defectos de herencia dominante o recesiva. Casi siempre los genes normales dominan sobre los que portan rasgos anormales. En ocasiones sucede que uno de los progenitores tiene un gen anormal dominante y uno normal recesivo, y el otro padre tiene dos genes normales recesivos. Sus hijos tendrán el 50% de heredar el gen anormal dominante
Estos no resultan letales a la edad temprana, pero si fuera el caso, el niño afectado moriría antes de reproducirse, haciendo desaparecer la anomalía, pues no se transfiere a otra generación. Los defectos recesivos surgen solo cuando el niño es homocigoto para ese gen, pues debe heredar una copia del gen recesivo de cada padre. Tienden a ser letales a una edad temprana porque los genes recesivos pueden transmitirse por portadores heterocigotos que no presentan trastornos. Pueden reproducirse y transmitir el gen a la siguiente generación. La dominancia incompleta es un rasgo que no se expresa de manera completa, es decir, puede manifestarse con afecciones de una enfermedad o trastorno solamente por pequeños síntomas. Defectos de la herencia ligada al sexo son trastornos recesivos vinculados a genes de cromosomas sexuales, herencia en la que ciertas características transmitidas en los cromosomas X que recibe de la madre se transmiten de manera diferente a un hijo que a una hija. Anomalías cromosómicas. Error de división celular que resalta en una falta o zozobra de un cromosoma. Algunos se producen en las células sexuales durante la meiosis, otras se producen en los cromosomas durante la división celular. Existe la translocación, que es la reorganización de material genético dentro del mismo cromosoma, o la transferencia de un segmento de un cromosoma a otro no homólogo. Estudio de la herencia y el medio ambiente. La herencia genética está influenciada por rasgos genéticos a través de los cromosomas. El medio ambiente se refiere a todo el entorno que tiene el niño y que forma parte de su desarrollo. Estos mantienen una estrecha relación que influye indirectamente en nuestras vidas, así como también factores que afectan en la conducta del ser humano. Estudio a través del método cuantitativo. Medición de la heredabilidad. Esta indica solo la medida estadística en que los genes contribuyen a generar las diferencias individuales. Como la heredabilidad no se mide directamente, existen 3 tipos de estudios correlacionales. Estos son estudio de familia, estudio de adopción y estudio de gemelos. Los efectos de las influencias genéticas casi nunca son inevitables en el desarrollo. Formas en que actúan la herencia y el medio ambiente. Estas pueden ser el rango de reacción, la canalización, las interacciones de genotipo y medio ambiente, así como también la correlación de genotipo y medio ambiente. Un aspecto importante es el ambiente no compartido. Se trata de un ambiente único en el que crece cada niño. Características influyentes: rasgos físicos y fisiológicos, la inteligencia, la personalidad y la psicopatología. Desarrollo prenatal. En el embarazo se pueden presentar diferentes tipos de síntomas. Mamas o pezones adoloridos o hinchados. Estimulación de las mamas debido a mayor secreción de hormonas femeninas como el estrógeno y progesterona produciendo leche. Antojos. Durante el primer trimestre, los cambios hormonales alteran las preferencias alimenticias. Variaciones de ánimo. Las oleadas hormonales iniciales del embarazo causan cambios emocionales. La gestación se cuenta desde la concepción hasta el nacimiento. La edad gestacional va desde el primer día del último ciclo menstrual. Este proceso dura de 37 a 41 semanas y pasa por 3 etapas: la etapa germinal, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Durante estas 3 etapas va a haber diferentes cambios. Uno de ellos va a ser que el cigoto unicelular va a pasar un embrión y del embrión al feto. Etapa germinal. Después de la fertilización, a las 36 horas, el cigoto va a tener una división y duplicación que le llamamos el proceso de mitosis. A las 72 horas se habrán dividido en 16 y luego en 32 células, y después de un día tendrá 64 células. Este óvulo fertilizado va a desplazarse por la trompa de falopio hacia el útero. Este proceso va a tener una duración de 3 a 4 días. Al 6º día ya empezará a implantarse en la pared uterina para seguir su desarrollo. Se empieza a formar el disco embrionario, que es una masa muscular engrosada donde se forma el embrión. Esta tiene 3 capas: el ectodermo, la capa superior, el mesodermo, la capa intermedia y el endodermo, la capa inferior. En el ectodermo podemos encontrar piel, pelos, dientes, uñas y órganos de los sentidos. En el mesodermo
va a separar la capa interna de la piel con músculos, esqueleto y aparato excretor y circulatorio. Y en el endodermo va a haber los aparatos digestivos, el hígado, el páncreas, aparato respiratorio y las glándulas salivales. Etapa embrionaria. Esta se va a dar desde la segunda hasta la 8ª semana. Se van a formar aparatos y sistemas orgánicos, como el aparato respiratorio, aparato digestivo y sistema nervioso. En esta etapa es donde el feto es más vulnerable a las influencias del ambiente. Hay más probabilidades de resultar afectado. Es por eso que se debe tener un gran cuidado. Los embriones más dañados no sobreviven a ese primer trimestre del embarazo. Y los factores externos como el tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción aumentan los riesgos de sufrir un aborto espontáneo. Etapa fetal. En la etapa fetal nos podemos encontrar desde la 8ª semana hasta el nacimiento. Es la última fase de la gestación. En este crecen rápidamente. Es por eso que tienen 20 veces su longitud anterior. Además aparecen primero las células óseas. También siguen con el desarrollo de las uñas y los párpados. Hay movimientos fetales que se pueden ver por medio de ultrasonidos. Influencias ambientales. El ambiente prenatal es el cuerpo de la madre. Es por eso que todo lo que ella haga va a estar reflejado en la salud de su hijo. Desde lo que se alimenta, la actividad física que realiza, el consumo de drogas o el ambiente en el que éste se desarrolla, va a afectar directamente al feto. Nutrición y peso. Se necesita más de 300 a 500 calorías. El ácido fólico es vital en el proceso, y la falta de calorías puede traer un retardo de crecimiento y que éste nazca prematuro. Desnutrición. Se debe identificar para que ésta pueda ser tratada a tiempo. Si se toma complementos, es posible que el bebé nazca más grande, sano, activo. Actividad física y trabajo extenuante. Se recomienda un ejercicio moderado los 2 últimos meses de gestación para facilitar el parto. El ejercicio impide el estreñimiento y mejora la respiración de la madre. Consumo de drogas. Todo lo que consume la madre llega al bebé. Es por eso que se debe evitar todo tipo de alcohol, drogas, tabaco, etc. Porque estas pueden generar al niño síndromes de abstinencia, de alcoholismo fetal y diferentes trastornos. Enfermedades de la madre. Se debe evitar gripes, infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Además, deben ser tratadas madres que padezcan diabetes, VIH, infecciones y todas las que haya contraído en el embarazo, porque estas podrán afectar al niño. Tanto como la madre, el padre también es un factor importante. Todo lo que éste haga igual se va a reflejar en la salud del feto. El consumo de marihuana, tabaco, alcohol, plomo y químicos fuertes puede desarrollar espermatozoides anormales o de baja calidad. Trabajar en plantas nucleares puede hacer que nazcan bebés muertos. Y la edad de los padres mayores, pueden hacer que nazcan con condiciones raras, enanismo, autismo, esquizofrenia, trastornos relacionados. Primer mes. Mide alrededor de 1,25 centímetros. La sangre fluye por sus venas y arterias. Tiene un corazón minúsculo que late 65 veces por minuto. Ya tiene los rudimientos de un cerebro, riñones, hígado y aparato digestivo. El cordón umbilical, la línea vital que los une a su madre, ya está funcionando. 7 semanas. Al final del segundo mes, el embrión se convierte en feto. Mide menos de 2,5 centímetros y pesa 9 gramos. Las partes del rostro ya están desarrolladas, entre ellas la lengua y encías. Los brazos tienen manos con dedos y las piernas tienen rodillas. Pies, tobillos y dedos. Además, ya están las huellas dactilares en los pies y en las manos. La función de sistemas y aparatos van poco a poco mejorando. Y los órganos puntuales están en desarrollo. El pulso es estable. 3 meses. El feto pesa alrededor de 28 gramos y mide 7,5 centímetros. Tiene uñas, párpados, cuerdas vocales, labios y una nariz prominente. El sexo ya se puede determinar. El feto respira y aspira líquido amniótico en los pulmones y lo expele orina. Sus costillas y vértebras se han convertido en cartílago y puede dar ya respuestas especializadas. 4 meses. El feto mide alrededor de 20 a 25 centímetros y pesa 170 gramos. La placenta está totalmente desarrollada y aumenta el desarrollo muscular. 5º mes. Pesa de 340 a 450 gramos y mide alrededor de 30 centímetros. En esta ya adopta su posición favorita en el útero. Además patea, se estira, se retuerce y puede tener hipo. Su aparato respiratorio todavía no es capaz de sostener la vida fuera del vientre. Y sus vellos ya empiezan a crecer, como cejas y pestañas. 6º mes.
El feto mide 35,5 centímetros y pesa medio kilo. Sus ojos ya están completos, se pueden abrir y cerrar y además mirar en todas las direcciones. También pueden oír y cerrar con fuerza el puño. Su aparato respiratorio todavía no madura. Séptimo mes. El feto mide 40 centímetros y pesa de 1,3 a 2,2 kilos. Sus reflejos ya están desarrollados. El pelo de la cabeza sigue creciendo. Las posibilidades de que sobreviva el feto son altas, sin embargo necesitará atención médica intensiva en una incubadora, hasta que su peso pueda alcanzar los 2,3 kilos. Octavo mes. Mide de 46 a 50 centímetros y pesa entre 2,3 y 3,2 kilos. Se desarrolla una capa de grasa en todo su cuerpo para que pueda ajustarse a las variaciones de temperatura fuera del vientre. Noveno mes. Es el mes final, y alrededor de una semana antes de nacer, el feto deja de crecer. Ya alcanzó un peso promedio de 3,5 kilos y una longitud de unos 50 centímetros. Aunque los niños tienden a ser algo más grandes y pesados que las niñas. Monitoreo y fomento del desarrollo prenatal. Se han logrado avances en el uso de procedimientos no invasivos como ultrasonidos y pruebas de sangre para detectar anomalías cromosómicas. Técnicas de la evaluación prenatal, ultrasonidos, sonoembriología. La sonoembriología usa sondas transvaginales de alta frecuencia y procesamiento de imágenes digitales para producir una imagen del embrión en el útero. Embrioscopía, fetoscopia. Es auxiliar en el diagnóstico de trastornos genéticos no cromosómicos. Amniocentesis. Se usa principalmente para obtener y examinar células fetales. Muestra del vello coriónico. Se analizan tejidos del vello, proyecciones a modo de pelo de la membrana que rodea el feto. Diagnóstico genético antes de la implantación. Después de la fertilización in vitro se toma una muestra celular del blastocito y se analiza. Muestreo del cordón umbilical. Cordocentesis o muestreo de sangre fetal. Se inserta una aguja guiada por un ultrasonido en los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Pruebas de sangre de la madre. Se analiza una muestra de sangre de la mujer para detectar alfa-fetoproteína. Disparidades en el cuidado prenatal. Históricamente las tasas de bajo peso al nacer y de nacimientos prematuros siguen aumentando. Una razón parece ser el aumento del número de nacimientos múltiples que suelen anticiparse e implican un mayor riesgo de muerte dentro del primer año. Sin embargo, nuevos datos sugieren que este incremento puede haber llegado al fin a su punto más alto, toda vez que esas tasas de partos prematuros disminuyeron por el segundo año consecutivo de 2006 a 2008. Las mujeres corren más riesgos de parir niños de bajo peso, adolescentes, madres solteras, las de poca educación y aquellos que pertenecen a grupos minoritarios. Todavía son las que menos probabilidades tienen de acceder a dicho servicio. Una preocupación relacionada es la disparidad étnica en mortalidad fetal y postnatal. Después de ajustar factores como posición socioeconómica, sobrepeso, tabaquismo, hipertensión y diabetes, las posibilidades de que la muerte perinatal, muerte entre la 20ª semana de gestación y una semana después de nacer, sigue siendo 3.4 veces más alta en el caso de los negros, 1.5 en los hispanos, 1.9 veces en el de otras minorías. La necesidad de cuidados antes de la concepción. Los cuidados deben empezar antes del embarazo para detectar riesgos posibles. Este cuidado debe incluir lo siguiente: exámenes físicos y recopilación de antecedentes médicos y familiares, vacunación contra la rubiola y hepatitis B, exploración de riesgos de trastornos genéticos y enfermedades infecciosas como las de transmisión sexual, asesoría a las mujeres para que dejen de fumar y beber, mantengan peso saludable y tomen suplemento de ácido fólico.